Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impios: tendámosle una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara faltas contra la ley y nos acusa de traicionar la enseñanza recibida. Él se gloria de conocer a Dios y se llama a sí mismo servidor del Señor. Es para nosotros un vivo reproche y su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de los demás y va por caminos totalmente diversos. Somos para él como una falsa moneda y se aparta de nuestros caminos como si estuvieran manchados. Proclama dichosa la muerte de los justos y se jacta de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas y examinemos lo que le sucederá al final. Si el justo es hijo de Dios, él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémosle a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo defenderá. Palabra de Dios. El Señor es mi verdadero sostén. El Señor es mi verdadero sostén. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica, presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi verdadero sostén. Porque gente soberbia se ha alzado contra mí, hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. El Señor es mi verdadero sostén. Pero Dios es mi ayuda, mi verdadero sostén. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre, porque es bueno. El Señor es mi verdadero sostén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, donde hay resentimiento y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Los que trabajan por la paz siembran pacíficamente y su fruto es la justicia. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre vosotros? ¿No es precisamente de las pasiones que combatís en vuestros mismos miembros? Vosotros ambicionáis. Y si no conseguís lo que deseáis, matáis, envidiáis, y al no encontrar lo que pretendéis, combatís y os hacéis la guerra. Vosotros no tenéis por qué no pedir, o bien pedís y no recibís, porque pedís mal, con el único fin de satisfacer vuestras pasiones. Es palabra de Dios.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, después de haber bajado de la montaña, atravesaron el Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué hablabais en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces Jesús les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe no es a mí el que recibe, sino aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Quisiera decir alguna palabra sobre antes de aludir al Evangelio, sobre la primera lectura de hoy que escuchamos, tomada del libro de la sabiduría. Nos impresiona esta lectura por la gran actualidad que tiene. Allí, en el libro de la sabiduría, se afirma que dicen los impíos, decían los impíos cuando veían a una persona justa, que su sola presencia les molestaba. Dicen los impíos: tendámosle una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Esto pasa también hoy. El que quiere ser fiel a Dios, fiel a los principios católicos, es molesto a los impíos. Tendámosle una trampa, pues. Y siguen diciendo: nos echa en cara faltas contra la ley y nos acusa de traicionar la enseñanza recibida. Es para nosotros un vivo reproche y su sola presencia nos resulta insoportable. Es decir, aunque un católico en esta época, en este siglo XXI, no diga a veces una palabra, no abra la boca, sin embargo, como dicen estos impíos, su sola presencia es un vivo reproche, nos resulta insoportable su sola manera de comportarse. Y prosiguen diciendo: lleva una vida distinta de las demás y va por caminos totalmente diversos. Una vida distinta. El que es católico hoy debe ser distinto y no debe disimular su distinción respecto de los demás. Es muy fácil camuflarse y pensar como piensan todos, hablar como hablan todos, reírse de las cosas que se ríen todos, burlarse, etcétera. Eso es muy fácil. No somos distintos, somos iguales a todos, nadie nos molesta, no molestamos a nadie. Pero si nos decidimos a ser católicos, aún nuestra sola manera de obrar, aunque no abriésemos la boca, resulta molesta, porque nuestra presencia misma se hace insoportable, somos distintos. Yo esto lo he pensado muchas veces y esto siempre me ha impresionado, la necesidad de ser distintos. Hay una tendencia aún dentro del catolicismo a incorporarse a la sociedad tal cual es, a ser como todos, a obrar como todos. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y aunque toda la gente vaya al abismo, yo voy al abismo porque en esa dirección va la gente. Cuando uno va en un tren que ha perdido los rieles y va desbocado, no se queda esperando, digamos, si va algunos vagones atrás, sino que se tira del tren, porque ese tren va todo a la ruina. Si nos metemos en el tren de la historia, en el tren de la actualidad, y queremos hacer lo que hace todo el mundo y pensar como piensa el mundo, con los criterios del mundo, entonces evidentemente vamos a la ruina. Así que no tener miedo, somos distintos. Y a los chicos en la formación, en las familias, hay que enseñarles a eso, a no homologarse, a no mimetizarse con todo, a tener el coraje de ser distintos. Es difícil ser católico, es heroico ser católico, siempre lo fue, aún en épocas cristianas como la Edad Media, donde toda la gente más o menos reconocía y practicaba la fe. Pero hoy es particularmente difícil, hoy es heroico, directamente heroico, y por eso en la familia se debe formar a los hijos en el heroísmo, para que realmente tengan el coraje
de ser distintos, de ser diversos. Decíamos, creo que en otra parte que dije esto, a veces me confundo hablando en otro lugar, que también es fácil que nos tenga por locos a nosotros. Es decir, el cristianismo tiene algo de locura. Por ejemplo, si ahora entrara un ateo a esta capilla y que no entiende nada del cristianismo ni nada, ¿no? Un agnóstico, y se extrañara de ver gente aquí, una persona vestida con trajes raros, y preguntara ¿quién es ese que está ahí? Y un sacerdote dice, ¿pero qué es eso? Y bueno, él es como representante de Cristo entre nosotros. Él pensaría que somos locos nosotros los católicos, porque el propio de los locos el creerse otra persona. Los locos se creen Napoleón o qué sé yo. Pues que hombre que está vestido de verde con unos trajes raros, no usuales, es loco porque se cree otro Cristo, cree que obra en persona de Cristo. Y luego seguiría preguntando él, ¿y eso blanco que levanta y que todos ustedes se ponen de rodillas, qué es eso? Es Cristo. Entendería que estamos locos completamente. ¿Cómo vamos a estar de rodillas frente a una cosa blanca, a un pedazo de pan? El cristianismo tiene algo de locura, en el buen sentido, lo que habla San Pablo, la locura de la cruz. Es decir, el cristianismo está por sobre el racionalismo, el creer que todo se arregla con la razón. Es una herejía de nuestro tiempo, en los últimos siglos, el racionalismo. El cristianismo tiene algo de locura. Por eso en el mundo soviético había las persecuciones en la época terrible contra los cristianos. Cuenta Solzhenitsyn, este gran disidente ruso, que estaba un día en una plaza de Moscú y leyendo un libro, y en ese momento estando allí leyendo el libro, oyó por los micrófonos, megáfonos que ponían en la época soviética en las plazas, y un discurso de Khrushchev, que era el jefe de Estado. Y Khrushchev decía en ese discurso, hemos llegado al paraíso del proletariado, el comunismo ha alcanzado ya la felicidad en la tierra. Hay algunos todavía que siguen atacando el comunismo. Bueno, esos son locos. Y el lugar de ellos será el manicomio. Y no decía mal, teóricamente hablando. Lógicamente hablando, si esto era un paraíso, si el comunismo era el paraíso en la tierra, uno dice que esto está mal, está loco. Estar en el cielo y quejarse es estar loco. Y lo mandaba a un manicomio. Bueno, Solzhenitsyn cuenta que lo tomamos, los que oímos eso, como un chiste, era medio payaso este hombre, pero fue real. A los creyentes lo empezó a enviar al manicomio. El cristianismo tiene algo de locura. No debemos renunciar a esa locura, de seguir creyendo que esto blanco que se levanta es Cristo y no un pedazo de pan, aunque eso sea locura para los infieles. Y eso molesta a la gente, molesta. Somos distintos, somos insoportables. Por eso tan lindo es la lectura del libro de la sabiduría de hoy. Y termina sigue diciendo, somos para él como una falsa moneda, se aparta de nuestros caminos como si estuvieran manchados, proclama dichosa la muerte de los justos, y etcétera. Y entonces dice, condenémoslos a una muerte infame. Así termina, o sea, a la muerte. Lo condena a llevar al martirio. Este es el camino del católico en épocas difíciles como las que hoy vivimos. No descartemos el martirio, sino cruento quizás, por lo menos el martirio incruento de cada día, de tener el coraje de ser testigo de Cristo, testigo de nuestra fe, aunque eso nos lleve a ser mal vistos por los demás, aunque ello nos impida trepar en el sentido de escalar puestos, que a lo mejor la única manera de escalarlo sea adaptándonos al espíritu del mundo. Bien, casi el tiempo se nos ha ido con este comentario, solamente una palabrita sobre el Evangelio, donde Cristo hace una exaltación de la virtud, la virtud de la humildad. Él dice que es el que quiere ser primero, que debe saberse el último de todos, la humildad. Quiero decir una breve palabra sobre esta virtud tan importante, tan olvidada, la humildad. La humildad no es la virtud de aquellos que se creen tontos, como algunas personas piensan que humilde que es porque no acepta ningún cargo, ninguna responsabilidad. No tiene nada que ver con eso. La humildad es fruto de una relación del hombre con Dios. No es tanto fruto de la comparación con los demás. Hay gente que cree que ser humilde es creerse más tonto que los demás. Y eso no siempre es así. Uno puede saberse más inteligente que otro y no por eso deja de ser humilde. La humildad no es compararse con los demás, es compararse con Dios. En la comparación con Dios siempre somos miserables, no somos nada, somos sacados de la nada. La palabra humildad viene de humus, que quiere decir tierra. Es el hombre que sabe que ha sido sacado del barro, que lo ha hecho Dios de la nada, y por eso no tiene derecho, sabe que no debe jactarse, no debe ser soberbio.
La humildad es eso, entonces, la comparación con Dios, frente al cual siempre yo soy polvo, miseria y nada. Es una virtud sumamente importante que no tiene nada que ver con esto que decíamos antes de creernos incapaz para cualquier responsabilidad. Eso es un vicio, es una corrupción de la humildad que se llama la pusilanimidad. Pusila, ánima, significa alma pequeña. Es aquella alma incapaz de asumir responsabilidades por una falsa humildad y se pone siempre en un rincón porque no sabe hacer nada, no sabe. Eso no es humildad, es una falsa humildad, pusilanimidad. Y por eso entonces debemos estar lejos de este vicio y abrazarnos con la verdadera humildad, el sabernos criaturas, el sabernos salidos de la nada, aun cuando nos veamos llenos de cualidades, en el mejor de los casos. Debemos saber, como decía San Agustín, que todo lo bueno que tenemos nos viene de Dios. Lo que viene de nosotros es lo malo, lo que ha salido realmente de nosotros, pero todo lo bueno que hay en nosotros, si tenemos una inteligencia aguda, una voluntad decidida, si tenemos ternura de corazón, en fin, todas las cualidades humanas que tenemos nos las ha dado Dios inicialmente, así que hay que hacer propia aquella frase tan linda de San Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes de bueno, se entiende, no? Que no hayas recibido. Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Sigue diciendo el apóstol San Pablo. Bien, así que entonces tratemos de abrazarnos con esta virtud de la humildad, con esta niñez espiritual. La humildad es tan propia del niño. Y por eso Cristo admira tanto a los niños, porque es como un símbolo de esa humildad interior de una persona incluso adulta y anciana. Por eso tomó un niño, lo puso en medio de ellos, que eran soberbios, que querían subir y trepar, y les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. O sea, vio en el niño como una imagen de Cristo, la infancia espiritual. No hacer niños en el mal sentido de la palabra, es decir, una persona adulta que es como un niño, aniñado, eso no, eso es malo. Pero hacernos niños espiritualmente, la infancia espiritual de que hablaba Santa Teresita de Lisieux. El Señor le decía: yo quiero ser como una pelotita de ping-pong en tus manos, ponernos como un niño en manos de su madre. Esa es la actitud frente a Dios. En relación con los demás debemos ser hombres con los hombres, pero frente a Dios debemos ser siempre como niños frente a Dios. Aún un Santo Tomás se sentía un niño frente a Dios, porque no somos nada frente a Él, todo lo que tenemos de Él lo hemos recibido. Bien, dos enseñanzas pues, una del libro de la sabiduría, sobre la decisión del martirio, de ser distinto, de ser insoportables al mundo moderno, y ahora en el Evangelio la enseñanza de Cristo acerca de la humildad, esta virtud olvidada, y que es como el fundamento, la piedra basal de todo el edificio de la vida espiritual. Dice Santo Tomás que la vida espiritual es como un edificio que se levanta, ¿no?, formado por las virtudes, etcétera, y la base, la piedra base, es la humildad. Si no está fundada esa casa sobre la humildad, está fundada sobre arena. Vienen los vientos y la destruyen. La humildad es como la roca. Cuando una casa se funda sobre la humildad, esa casa está fundada sólidamente y ya vienen las tempestades, los vientos y todo y no le hacen nada. Y sobre esa humildad se va edificando en las virtudes cardinales, la justicia, la fortaleza, y las teologales, sobre todo la fe, la esperanza y la caridad, esta catedral gótica que es nuestra vida espiritual. Pidámosle al Señor hoy, en el momento de la comunión, sobre todo, que nos dé el coraje de ser católicos, que es difícil, que nos dé el coraje de ser distintos, que nos dé el coraje del heroísmo. Así sea.